Bueno, una de las preguntas que surgen es: ¿por qué a los dos se les ofrecieron perdón? Sí. ¿Los dos pecaron? Sí. ¿Por qué solamente se le ofrece a Lucifer el perdón sin la redención mediante la sangre? ¿Y por qué a Adán sí? Que esa es la pregunta. Es cierto, Lucifer no se arrepintió y Adán sí. Pero la pregunta es: ¿por qué a Lucifer no se le ofrece el perdón mediante la sangre del Cordero? Porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué se le ofrece a Lucifer el perdón sin el derramamiento de sangre? ¿Y por qué a Adán sí? Bueno, está interesante la pregunta, ¿no, Karen? Porque Lucifer, él no quería a Cristo Jesús, y era como la persona en la cual él no aceptaba, porque él se aceptaba al Padre y al Espíritu Santo, pero a Cristo Jesús fue la persona con la que sintió que no podía. Muy bien, todas las respuestas son correctas y están muy bien. ¿Cómo podemos demostrar eso con la Escritura? Vamos a estudiarlo, ¿qué les parece? Interesante. Vamos a empezar a leer una serie de versículos. No vamos a hacer interpretaciones, primero vamos a leer toda la Escritura, los versículos que le traigo, y al final vamos a dialogar sobre esos versículos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos primero con Isaías capítulo 14, versículo 14. Isaías 14, 14. Sobre las alturas, está aquí hablando Lucifer, antes de que fuera Satanás. Satanás, ustedes saben que se cambia de nombre. Inicialmente, la criatura que Dios crea no es un demonio. Dios crea un ángel perfecto, un querubín. Dios crea un querubín. Y a partir de ese, y es el querubín santo que se corrompe por un anhelo que tiene en su corazón. Y al corromperse se vuelve demonio o diablo en latín. La palabra diablo, de ahí viene la palabra diabólico. La palabra demonio significa que cae, que se confunde. Eso significa diablo. La palabra diablo significa que está en contra. Qué mejor nombre que el diablo, ¿verdad? Porque al caer, al pecar, el diablo, Lucifer, imagínense cómo cambia de Lucifer, que se llama Luzbel, ángel de luz. Luz bella se llamaba él. Luzbel, luz bella. ¿Por qué creen que Lucifer se llamaba luz bella? Lucifer era tan bello que se le compara como el lucero de la mañana. Hágame el favor. Pregunto, ¿el diablo tiene cacho y cola y es rojo? Yo no sé en qué imaginación o qué mente se creó algo así. Eso es una creación humana. Pero la Escritura me está diciendo que el diablo o Lucifer era comparado con el lucero de la mañana. Bellísimo. Vamos a Isaías 14, 14. ¿Algún hermano que lo quiera leer con voz de trompeta? Subiré a las alturas de las nubes, seré igual que el Altísimo. Muy bien.
¿Qué era lo que quería Luzbel? Ser igual a Dios. Ser semejante a Dios. ¿Por qué creen ustedes que Lucifer quiso ser como Dios? Por envidia. Hay un tremendo texto que me indica a mí que cuando Dios creó a los ángeles, Dios demandó que también los ángeles lo aceptaran por fe. Ningún ángel vio cuando Dios los creó. Pregunto, ¿Adán fue testigo cuando Dios creó los cielos y la tierra? No, Señor. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, ya los cielos y la tierra estaban hechos. Por lo tanto, cuando Dios le dice, yo te pongo en el jardín del Edén y yo soy tu Dios, ¿qué era lo que Dios quería de Adán y Eva? Que lo aceptaran por fe. ¿Ustedes creen que Dios hizo lo mismo con los ángeles? Sí. No hay ningún ángel que hayas presenciado excepto la creación. No hay ningún ángel que haya presenciado la creación del ángel. Cuando Dios introduce a Jesucristo ante los ángeles y le dice, quiero que todas las huestes angelicales adoren a Jesucristo porque Él es su creador, ¿qué está demandando Dios de sus criaturas? Fe. Fe. ¿Dónde encontramos en la palabra de Dios que Dios le pide a los ángeles que adoren a Jesucristo por fe? Vamos a Hebreos capítulo 1. Versículo 6. Y otra vez, cuando Dios introduce al primogénito en el cosmos, ustedes saben que la palabra, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Aquí los traductores del español colocaron mundo, pero si está hablando del cielo y de los ángeles y viven en el cielo, ¿por qué lo traducen los traductores como mundo? Hay que ir al griego. Y en el griego la palabra es cosmos. Pregunto, ¿tiene otro sentido? Miren ustedes, versículo 6. Y otra vez cuando introduce a Jesucristo en el cosmos, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dice a los ángeles adoren a Jesucristo cuando lo introduce? ¿Qué es lo que quiere Él de sus criaturas angelicales? Que lo acepten por fe. Ahora los ángeles tienen un reto: creer que Jesucristo los creó. Y no solo eso, les piden a los ángeles que adoren a Jesucristo. Dios el Padre les pide a los ángeles que adoren a Jesucristo. Cuando Lucifer se postra para adorar a Jesucristo por primera vez, es en ese momento cuando Lucifer cuestiona la autoridad del Hijo. Y ahí es cuando Lucifer dice, ¿por qué tengo yo que adorar a Jesucristo? ¿Por qué no me adoran a mí? Si yo soy tan bello como el Hijo de la mañana, tan bello como Jesucristo, ¿por qué a Él y no a mí? Ahí es cuando dice Isaías, quiero ser semejante al Altísimo. Quiero ser igualmente adorado como Jesús. Y es en ese momento cuando Lucifer se desvía, peca terriblemente.
¿Ustedes saben quién es el único que merece adoración? Dios. Y para que sea Dios, tiene que ser omnipotente, autosuficiente, autoexistente, omnipotente, que tenga vida en sí mismo. Pregunto, ¿Lucifer tenía esos atributos? ¿Por qué entonces quiere ser como Jesucristo? Porque cuando se le pide que lo acepten por la fe, Lucifer no lo acepta por la fe. Lucifer no acepta a Jesucristo por la fe. Hasta el día de hoy. Tremendo. A partir de ese momento, ¿saben qué dice la historia de la redención? Cuando Dios dice estas palabras, adórenle todos los ángeles por fe. Dice que Lucifer se postró, pero prometió en su corazón nunca más postrarse ante Jesucristo. ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo se llama eso? Odio. ¿Cómo se llama eso? Envidia. ¿Cómo sabemos que Lucifer quería la adoración de Jesucristo? ¿Cómo sabemos que Lucifer quería que Jesucristo lo adorara a él y no viceversa? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 9. ¿Están dormidos? Mateo capítulo 4, versículo 9. ¿Cómo le está pareciendo hasta aquí? Bomba atómica. Miren la osadía de Lucifer. En este momento ya no es Lucifer. En el momento en que él decide y cuestiona el gobierno de Dios, en el momento en que él decide y cuestiona la autoridad de Jesucristo como su Dios y no lo reconoce como Dios a Jesucristo, en ese momento deja de ser Lucifer y pasa a ser diablo. Cualquiera de nosotros podemos ser diablos. ¿Saben por qué? Porque también nos podemos desviar. Acuérdese cuando un apóstol le dice a Jesucristo: Jesús, no mueras por la humanidad, tú eres Dios. ¿Acuerdan esa anécdota o no? ¿Cómo se te ocurre que vas a morir por una humanidad tan desagradecida? ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué le dice al apóstol? Apártate de mí, Satanás. Se lo dice a un discípulo. Pregunto, ¿podemos llegar a ser nosotros también diablos que tergiversamos y torcemos el gobierno y la autoridad de nuestro Dios? Sí. ¿Saben por qué? Cuando cuestionamos la autoridad de Dios es porque no la tenemos clara. Porque no sabemos que el gobierno de Dios se fundamenta en el amor. Cuando nosotros obedecemos a Dios porque nos toca. Cuando nosotros obedecemos a Dios porque es que mi papá me obligaba. Cuando nosotros vemos a Dios en nuestros padres y vemos que nuestros padres nos castigaban, nos abusaban sexualmente y nos maltrataban físicamente, no queremos saber nada de Dios. Y le hemos cogido un odio terrible a Dios y Dios sana. Cuando la culpa es del hombre. El que se ha encargado de dañar el cristianismo es el hombre. El que se ha encargado de destruir el cristianismo y la religión es Satanás. El que se ha encargado de destruir la religión y la buena fe de la iglesia es el hombre. A Dios déjenlo sano. Pero todo es contra Dios. Hermano, yo me voy emocionando. ¿Cómo les parece hasta aquí? Digan amén, hermanos. Amén. Esto es poderoso, un mensaje maravilloso. Versículo 9. Miren la osadía de Lucifer, de Satanás. Todo esto te daré si postrado. Bueno, vamos desde el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo. ¿Quién le dijo? ¿El diablo a quién?
El diablo le dijo, miren la osadía del diablo. Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Dónde estaba la semilla o el germen de Lucifer en esta palabra? ¿Qué era lo que quería? ¿De quién con quién? De Jesús hacia él. Si Jesús no fuera Dios, si Jesús no fuera importante, si Jesús no fuera trascendental, Lucifer nunca le hubiera hecho un pedido semejante a cualquier mortal. ¿Por qué se lo hacía Jesús? Y en persona. Porque él sabía que Jesús, el Padre lo introdujo hace mucho tiempo atrás y le pidió a la hueste angelical que lo adorara. Pero él dijo, no, yo quiero que Él me adore a mí. Y miren lo que dice Jesús. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se estaba refiriendo Jesús como ¿a qué? A Dios, como quien dice, solo a mí me debes adorar y solo a tu Dios debes adorar. Jesús está atribuyendo estas palabras para sí y le está diciendo, no, Lucifer, así no es. Tú me debes adorar a mí, porque yo soy tu creador. ¿Y saben qué dice Lucifer? ¿Y por qué tengo yo que adorar a un creador si yo no pedí que me crearan? Tremendo. Esas mismas argumentos diabólicos que se está introduciendo en nuestra mente y por eso es que hay tanto ateo. A partir de este momento empieza un germen encarnado contra el Hijo de Dios. Yo no te voy a adorar, tú me vas a adorar y te voy a matar. Hermanos, vamos a leer estos versículos y ustedes me van a decir qué encuentran aquí en el anhelo. Ustedes sabían que Satanás usó la sevicia en contra de Jesucristo. ¿Ustedes saben lo que es sevicia? Sevicia es que quiere matar a Jesús de una manera inclemente, sin piedad. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona asesina a otra, la descuartiza, la aserra, la corta, la pica, eso se llama sevicia. O sea, no le bastó con matarla, sino que se encarniza en destruirle hasta quemarlo, hasta deshacerse. Lucifer quiso esto con Jesucristo. Le pregunto una cosa, ¿por qué con Jesucristo y no con otro? ¿Por qué? Porque el que merecía adoración era Jesucristo. Y él y Lucifer quería ser como Dios, como él. Vamos a Mateo capítulo 25. Versículo 20 al 24. Llegando el que había recibido 5 talentos, Mateo 25, ¿verdad? Sí, Mateo 25. Marcos, vamos mejor a Marcos. Marcos 15, 10. Versículo 9. Y Pilato les respondió diciendo: ¿quieren que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía
que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Qué era lo que tenían contra Jesús? Envidia. ¿Ustedes creen que eran solo los sacerdotes los que tenían envidia? ¿Quién fue el primero que tenía envidia? ¿Y quién se la pega a los sacerdotes? Satanás tenía envidia de Jesucristo. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. ¿Cómo les parece? Versículo 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifíquenle. Vamos a Lucas, capítulo 23, 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes del pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos a quien acusáis. Ni siquiera Herodes, porque lo remití a él y ni siquiera fue digno de muerte. Yo le voy a soltar y después lo castigo. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Versículo 18. Mas toda la multitud con violencia dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltennos a Barrabás. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Cómo se llama esta insurrección? ¿Cómo le podemos llamar? Acometida contra Jesús. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Cómo es posible que permitan o quieran que suelten a Barrabás y dejen libre a Barrabás y quieran crucificar y azotar a Jesucristo con 39 latigazos con punta de cuero y pedazos de astillas de sometimes I forget the word in Spanish, sorry, de metal, de clavos, 39 latigazos a un hombre que lo único que hizo fue hacer milagros, levantar muertos, caminar en el agua, darle de comer a los pobres, sanar a una mujer que llevaba 39 años con un flujo de sangre terrible, un hombre que era inocente, y prefieren liberar a Barrabás. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y por qué? Tremendo. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Adán. Y les voy a leer este párrafo que está en Cristo en su santuario, página 24. Quiero que miremos el contraste entre Adán y Lucifer. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Adán tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte. Y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no lo habría conocido el hombre o las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, Adán tembló al pensar que su pecado haría derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios.
esta escena jamás se le borraría a Adán en su vida por los próximos 900 años. Mientras mataba a la inocente víctima, Adán tembló. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podría expiar. Y se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate de Dios hecho hombre para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza se iluminó en el oscuro y terrible futuro de Adán y lo libró de una completa desesperación. ¿Cómo sabemos que Adán aceptó el sacrificio de Cristo y Lucifer no? Aquí está la gran diferencia de por qué Lucifer no recibe redención mediante la sangre de Jesucristo. Hombre, ¿cómo iba a aceptar la sangre de Jesucristo si él mismo quería matarlo? ¿Entienden el punto? ¿Cómo iba a aceptar a Jesucristo si le tenía envidia? Pregunto, ¿podría Lucifer tener redención en el único que podía salvarlo? ¿Qué diferencia con Adán cuando al matar el cordero reconoce la sangre de Cristo como la única capaz de librarlo de su muerte? Adán acepta al cordero, Satanás quiere matarlo. Adán acepta al sustituto, Lucifer quiere ser Dios. Pregunto, ¿hay un marcado contraste entre la redención de estos dos personajes? Vamos con la primera presentación. Siguiente. Satanás no iba a honrar nunca la sangre de Cristo por su encarnado odio y envidia con el Hijo de Dios. Satanás nunca se arrepintió ni sintió la necesidad de un redentor. Por lo tanto, la muerte del Salvador hubiera sido en vano. Pero como él obstinadamente justificó su curso y mantuvo que no tenía necesidad de arrepentimiento. Pregunto, ¿a Adán le pasó lo mismo? No, señor. Miren la diferencia. Satanás nunca sintió necesidad de arrepentimiento hasta el día de hoy. Pregunto, Lucy, ¿Adán se arrepintió? Lo acabamos de leer. ¿Satanás iba a honrar la sangre de Cristo? No, porque antes quería era matarlo con sevicia. ¿A usted no le parece sevicia clavarle unas espinas de hondas en su sien? ¿Y sabe con qué me enterraban? ¿Con qué me hundían la corona de espinas? Y no eran espinitas, eran las espinas. Se las enterraban con palo, le daban palo en la cabeza. ¿A usted no le parece sevicia llevar a un inocente al pretorio a espectáculos de los mismos que sanó, a los mismos que levantó de la muerte? Esos mismos decían: crucifíquenle. ¡Qué infamia! ¿No le parece sevicia que está Cristo en un pretorio recibiendo 39 latigazos en la espalda y a donde le caigan?
Si le daban uno más, se desangraba. ¿A usted no le parece sedicia clavarle unos clavos rústicos de orfebrería en sus manos y en sus pies, sin piedad, clavándolos en una madera de ciprés tan dura que no le cabía la uña a esa madera? Antes no le desgarraron sus manos a punta de martillo y clavo a un hombre inocente que lo único que hizo fue venir a dar sanidad a los enfermos. ¿A usted no le parece sedicia clavarlo en una cruz? Y no solamente eso, clavarle lanzas en su costado. ¿Y saben cómo murió Cristo? A la vergüenza de todo el mundo, muere completamente desnudo, sin un trapo encima. La literatura los pinta con trapito, con taparrabo, pero Cristo muere sin ropa. ¡Qué vergonzoso para el Hijo de Dios! El Verbo hecho carne, Dios soberano del universo, el Dios de la humanidad, de los ángeles, del mismo Lucifer, ese Dios amoroso que me creó a mí con sus propias manos, ahora está clavado en una cruz desnudo. Ese Jesús fue el que vino a morir por usted y por mí, y no le importó la sedicia de Lucifer, y muere en la cruz para demostrar que su gobierno, su amor y su misericordia son justicia. Amén, amén. Siguiente. Dios Padre e Hijo fueron injustamente vilipendiados por Lucifer. Adán no hizo eso. Todo esto lo tomé del libro Espíritu de Profecía, volumen 4, página 319 a la 322. Está en inglés, pero yo se las traduje. Las intenciones de Lucifer eran profundas e insondablemente malas. Las de Adán no. Satanás se había disfrazado con un manto de falsedad y durante un tiempo fue imposible arrancar esa falsa apariencia. Se le dio libertad de modo que se pudiera ver la horrible deformidad de su personaje. Había que dejar que se revelaran sus obras crueles, ingeniosas y perversas. Por eso es que Dios no ha destruido todavía a Satanás. ¿Saben por qué? Porque Dios está permitiendo que Satanás se revele completamente su carácter y quién es, y que el mundo sepa quién es Satanás en comparación con la misericordia de Dios. Hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que los abusadores, los violadores, ustedes creen que los ateos, ustedes creen que Dios creó a estas personas así, de perverso? No, Dios lo hizo a usted bueno. Usted fue el que se encargó de descarriarse. Usted fue el que se encargó de irse de la mano de Dios. ¿Qué podemos exigirle de Dios si lo hemos sacado de las universidades y ahora se habla de filosofía y de educación sexual? ¿Qué podemos exigirle a Dios si nosotros mismos nos hemos encargado de no enseñar más a Dios y permitimos la homosexualidad en los colegios y el lesbianismo? ¿Qué moral podemos pedirle a Dios si Dios no fue el causante de tanta maldad? ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Cuándo vamos a entender la palabra de Dios cuando dice Vayomer Elohim Kitob? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Partamos de ahí, y todo lo demás es a causa del hombre. Siguiente.
comenzó a presentar sus afirmaciones falsas y sus mentiras ante los ángeles leales. Adán no hizo eso. Miremos el contraste entre Adán y Lucifer. Satanás comenzó a presentar sus afirmaciones falsas y sus mentiras ante los ángeles. Pregunto, ¿Adán hizo eso? No, señor. Por la misma tergiversación del carácter de Dios que había practicado en el cielo, haciendo que se lo considerara severo y tiránico, Satanás induce al hombre a pecar. Y habiendo tenido éxito hasta ahora, declaró que las restricciones injustas de Dios habían llevado a la caída del hombre, argumento que quedó silenciado en la cruz, como lo habían llevado a su propia rebelión. Siguiente. ¿Qué tipo de redención se le podría ofrecer a Lucifer con estas características de rebelión? Respóndanme ustedes. La paga del pecado es muerte. La única consecuencia de su pecado es la condenación a la muerte eterna para él y a sus ángeles que le siguieron. Siguiente. Adán fue inducido a pecar. No pecó por sí solo como lo hizo Lucifer, el originador del pecado. Si a Adán no lo hubieran molestado, seguramente nunca hubiera pecado. Fíjense ustedes que el que induce a pecar a Adán es Lucifer. Y dice, Adán es inducido por un tercero a que peque. Es decir, que en Adán no es hallado pecado originalmente como fue hallado en Lucifer. A diferencia de Lucifer, Adán sí reconoce el sacrificio y la muerte expiatoria de Cristo en su favor, y como expiación por su pecado, Lucifer no lo hace. Adán acepta por fe el sacrificio hecho por el Hijo de Dios. Lucifer, por el contrario, siente odio y envidia por Jesús. Adán no. ¿Están entendiendo el contraste ahora? Siguiente. En el destierro de Satanás del cielo, Dios declaró su justicia y mantuvo el honor de su trono. ¿Saben por qué Dios decide lanzar fuera a Satanás del cielo y no destruirlo? En el mismo momento en que peca, para no destruirlo inmediatamente. Ya lo vamos a ver. Pero cuando el hombre había pecado al rendirse a los engaños de este espíritu apóstata, Dios dio su evidencia de su amor al entregar a su Hijo unigénito para que muriera por la raza caída. Dios no destruye. Pongan cuidado a esto. Ya voy a acabar. Me quedan 5 minutos. ¿Están cansados? Dios no destruye inmediatamente a Satanás para mantener su honor y su justicia en el cielo. De haberlo hecho, o sea, si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente peca, no se hubiera comprendido a plenitud el horrendo propósito de Satanás en contra de Jesús en la cruz, y el amor y la misericordia de Dios hubieran quedado entredicho por los ángeles adorándole y obedeciéndole por temor. En la expiación se revela el carácter de Dios. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que Dios no fue responsable en modo alguno del curso del pecado de Lucifer que había elegido. Que no fue una retirada arbitraria de la gracia divina, ninguna deficiencia en el gobierno divino, lo que inspiró en él el espíritu de rebelión.
El amor y la justicia de Dios se manifestaron para siempre contra el argumento de Lucifer al entregarse Dios mismo y morir por el hombre, quien sí aceptó el sacrificio hecho en favor del hombre. Dios así lo deja demostrado, mientras que el carácter de Satanás y sus intenciones son claramente reveladas al demostrar al universo su sevicia al querer destruir al mismo Hijo de Dios en la cruz del Calvario. En la competencia entre Cristo y Satanás, durante el ministerio terrenal, miren esto, hermano, léanlo bien. Se desenmascaró, ¿qué cosa? El carácter del gran engañador. Nada podría haber desarraigado tan efectivamente a Satanás de las mentes y efectos de los ángeles y afecto de los ángeles celestiales y todo el universo leal, como lo hizo su guerra cruel contra el Redentor del mundo. La atrevida blasfemia de su exigencia de que Cristo le rindiera homenaje, su presuntuosa audacia para llevarlo a la cima de una montaña y al pináculo del templo, la intención maliciosa traicionando al incitarlo a que se arrojara desde las alturas vertiginosas, la malicia insomne de que lo persiguió de un lugar a otro, inspirando a los corazones de los sacerdotes y de las personas a rechazar su amor y al final gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Todo esto excitó el asombro y la indignación de todo el universo. Todas las huestes angelicales y las criaturas creadas en el vasto universo ven en la cruz la verdadera intención de Satanás versus el amor profundo de Dios por sus criaturas. El carácter de Dios, su justicia, su ley y su gobierno quedan vindicados al ver cómo Satanás hizo su guerra cruel contra el Redentor del mundo. Fue Satanás el que provocó el rechazo de Cristo al mundo. El príncipe del mal ejerció todo su poder y astucia para destruir a Jesús, porque vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión, su ternura, representaban al mundo el verdadero carácter de Dios. Satanás impugnó todas las afirmaciones presentadas por el Hijo de Dios y empleó a los hombres como sus agentes para llenar la vida del Salvador con sufrimiento y tristeza. La sofisticación y la falsedad con la que habían tratado de obstaculizar la obra de Jesús, el odio manifestado a través de los hijos de la desobediencia, sus crueles acusaciones contra él, cuya vida era una vida llena de bondad sin igual, todo surgió de una venganza profunda. Los fuegos reprimidos de la envidia y la malicia, el odio y la venganza estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, mientras que todo el cielo contemplaba la escena con silencioso horror. ¿Cómo les parece? ¿Qué tipo de redención se le podría ofrecer a Lucifer con estas características de rebelión? ¿Ustedes qué dicen? Miren esto, lean esto por favor, no estén cansados que esto es un tremendo mensaje. Qué marcado contraste de redención entre Lucifer y Adán. Lucifer rechaza, Adán acepta. Lucifer es originador, Adán es inducido. Lucifer causa la muerte de Jesús, Adán en cambio la acepta como garante y sustituto de su propia culpa.
Lucifer se condena a sí mismo. Adán acepta la muerte del Cordero en su lugar. Es decir, acepta la justificación por y mediante la fe. El primero en aceptar y vivir la justificación por la fe es Adán. No se explica por qué su encarnado odio por Jesucristo. No sé, esto es un misterio. Solo se puede decir más allá de lo que la Escritura nos dice acerca de este punto. Que Lucifer quería ser como Dios mismo, es decir, Lucifer quería ser como Jesús mismo. No quiso aceptar por la fe que Jesús era su Dios y su creador. Cuando Dios introduce al Hijo ante las huestes celestiales a que le acepten por fe como Dios, al adorarle se despierta en Lucifer su odio y su envidia y esa gloria. Sin embargo, él no sabía y en cambio no reconoció que Jesús era su creador. No lo quiso aceptar por fe como lo hizo Adán, al aceptar no solo a Jesús como su creador, sino también como su cordero y sacrificio capaz de redimir a Adán y que el cordero muriera en su lugar. Es Adán quien acepta la justificación mediante la fe. Acepta a Cristo como Dios y su cordero. Y miren esta pregunta, con esto termina. Qué bendita suerte la de la raza caída al Adán aceptar a Cristo como Dios y como Cordero. Amén. ¿Qué hubiera sido de la humanidad? ¿Qué rumbo hubiera sido el de la humanidad? ¿O qué rumbo hubiera tenido o destino hubiera tenido la raza caída si Adán no hubiera aceptado este acto de fe? ¿En qué momento? Conclusión. ¿En qué momento vindica Cristo su carácter para siempre ante el universo? Y el carácter de Satanás es para siempre revelado y justamente condenado. Cuando se consumó el gran sacrificio, Cristo ascendió a lo alto, rechazando la adoración de los ángeles hasta que Él prefirió la petición. Miren qué belleza, qué diferencia entre Jesús y Satanás. Miren lo que dice Jesús: deseo que también los que me has dado estén conmigo donde yo esté. Luego, con su amor y un poder inexpresable, surgió la respuesta del trono del Padre: que todos los ángeles de Dios le adoren. Ni una mancha se posó sobre Jesús. Su humillación terminó, su sacrificio se completó, se le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora la culpa de Satanás se presentó sin excusa. Sus cargos de mentira contra el carácter divino y el gobierno aparecieron en su verdadera luz. Había acusado a Dios de buscar simplemente la exaltación de sí mismo y exigir la sumisión y la obediencia de sus criaturas, y había declarado que si bien el Creador exigía la abnegación de todos los demás, él mismo no participaba de la abnegación y no hacía ningún sacrificio. Ahora se veía que para la salvación de una raza caída y pecadora, el gobernante del universo había hecho el mayor sacrificio que Dios podía haber hecho. También se vio que mientras Lucifer había abierto la puerta para la entrada del pecado por su deseo de honor y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se humilló a sí mismo y se volvió obediente hasta la muerte. Mientras Satanás quería ser como Dios, Dios se humilla y se hace hombre. ¿A qué Dios o a qué Señor quieres tú servir? Hermanos,
Yo solo espero que podamos estar del lado de Adán y del que murió en la cruz por nosotros. Porque Satanás lo único que tiene es odio y no quiere nada bueno para usted. Es lo único que quiere destruir. Yo le voy a pedir a Karen nuevamente que cantemos el especial. Le voy a pedir al hermano que ponga nuevamente el especial. Si usted se siente tocado por este himno, yo le voy a pedir que se coloque en pie y ore y pídale a Jesús y dígale: Jesús, gracias porque Adán aceptó el sacrificio. Gracias por